Bueno, le invitamos a que apague sus celulares, se desconecte de toda distracción, ponga en su mente y en su corazón el recibir esta palabra que viene de parte de Dios a través de nuestro pastor. Amén. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es para mí un gozo poder estar con ustedes y compartir en esta mañana la bendita y gloriosa palabra del Señor. Vamos a orar, amados, vamos a ponernos en comunión y que sea Él mismo hablando a nuestros corazones. Padre amado, Señor, te bendecimos, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te decimos que tú eres santo. Tu palabra dice, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que no regresemos como vinimos, sino que vayamos renovados, restaurados, para que nuestro corazón pueda ser lleno de gozo y contentamiento. Señor, te ruego también que perdones toda iniquidad, toda falta, toda rebelión que haya en nosotros, Señor. Limpia nuestros corazones, purifícanos, santifícanos en tu verdad, en tu palabra, Señor. Llénanos de tu gracia, que el amor tuyo, Señor, y la justicia tuya, Señor Padre, esté en cada día sobre nosotros. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Renueva, Señor, nuestro corazón. Rebosa nuestra copa, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 1, en el verso 18 en adelante vamos a leer. Primera de Corintios 1, verso 18. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Pueden sentarse, amados. El apóstol Pablo, amados, un hombre conocedor de la palabra de Dios, cataloga como una locura la cruz. Amados, si lo vemos de manera práctica, abstracta, la cruz fue un instrumento. Y es un instrumento de muerte. La cruz no es la que verdaderamente tiene la gloria. Sin embargo, está puesta allí para expresar en dónde estuvo la victoria, en dónde Dios estableció que tenía que ser el encuentro entre la maldad, el pecado, la oscuridad, las tinieblas y la luz admirable que le corresponde a Cristo Jesús en la cruz.
lo llaman locura porque los hombres quedan trastornados en su pensamiento, que no alcanzan a entender cómo un hombre en la cruz puede salvar a otro. Los mismos crucificadores y los que estaban siendo crucificados conjuntamente con él le decían: sálvate tú mismo, salvaste a otros, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Y amados, este es el centro del Evangelio, es lo más importante que tiene que haber en el corazón del hombre para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Si la cruz no nos impacta, si el hecho del sacrificio de Cristo en la cruz no nos impacta y no nos impacta para bien, entonces nada, pero nada podrá ser un remedio que solucione la calamitosa situación en la que se encuentra el hombre y la humanidad. El mundo no logra entender, el mundo no quiere entender. Y quiero hablarles de la cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión, amados? No es más que el pensamiento filosófico, cultural, espiritual que tiene una persona de sí mismo y de la creación y del entorno espiritual que él pueda concebir. O sea, todas las cosas, amados, todo ser humano tiene un pensamiento, sea alto o sea muy bajo, pero tiene un pensamiento al respecto de él, de la creación y de su creador. Esa es la cosmovisión. La cosmovisión puede ser muy secular, o sea, muy apartada de las cosas espirituales y ser solamente una concepción filosófica como el mundo realmente en su gran mayoría la concibe. Es importante, amados, saber que el pensamiento del hombre es el que establece quién es él. El libro de Proverbios dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es. Y cuando establecemos en cada persona su cosmovisión dependerá de la información que tiene, de lo concebido en su corazón, de si su mente está lúcida, llena de el resplandor de la gracia de Dios, o si su mente está en tinieblas y solo hay oscuridad. El problema de la humanidad es que la humanidad tiene una desinformación, porque desde el Génesis se estableció la mentira y el hombre ha ido de generación en generación transmitiendo la misma mentira por medio de la cual Adán y Eva fueron engañados. Con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha dicho que el día que comieres, que el día que desobedecieres sus leyes, morirás. Y Satanás les hizo pensar que no morirían. Pero la ley de Dios decía que el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirían. Y de hecho que el hombre muere espiritualmente. No se trataba de muerte física, se trataba de algo peor. Porque este cuerpo, amados, como dice la Escritura, el polvo regresa al polvo. Pero el espíritu irá a su Creador, a la presencia de Él. La muerte no es el fin de las funciones, amados. La muerte es cuando el alma del hombre es separada de su Creador por la eternidad. Esa es la muerte eterna.
Por eso el Señor Jesús decía: Padre, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando habla del verbo conocer, habla de algo profundo, amados, como dice, por ejemplo, en el Génesis: y conoció Adán a su mujer Eva y tuvo su primer hijo. Conocer significa entregarse. Cuando dice: y esta es la vida, Padre, que te conozcan a ti, o sea, y esta es la vida, que se entreguen a ti, el único Dios verdadero. El hombre necesita entregar su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser a Dios, que es su creador. Entonces, volviendo al tema original, dice que la palabra cruz es locura. Y dice que Dios enloqueció a los sabios, a los escribas, a todos los prominentes de mente lúcida, entre comillas. Y es que la sabiduría, amados, si usted ve en el libro de Santiago, dice que la sabiduría terrenal primeramente es animal y es diabólica. Y esto, amados, es lo que hace que el hombre tenga su mente extraviada, su mente perdida, y no alcanza a entender lo profundo de lo que Dios quiere que el hombre conozca. Y es que, amados, solamente con el pensamiento y la mirada de lo que es creado podemos entender la naturaleza de Dios. Quiero que me siga al libro de Romanos, en el capítulo 1 por un momento, en el verso 20. Dice aquí, amados, y esto es para el que tiene poquísimo conocimiento, para el que no sabe nada. Dice Romanos 1, verso 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su santidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No sé si usted comprende esto, amado. Dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su santidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso es que David escribe en el libro de Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, el ser más desconocedor, ignorante, solamente le basta con una mirada al cielo para entender que allí está la gloria de Dios. Por eso dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la luna y las estrellas, la obra de sus manos. Entonces, vemos que las cosas invisibles, amados, están allí haciéndose patentes, haciéndose reales para la mente del hombre, para que el hombre pueda entender que hay un Dios, que hay un ser superior, que hay un creador, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios que suple, que hay un Dios que sustenta, hay un Dios que sostiene, hay un Dios que provee, hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos rodea de su gracia, hay un Dios que nos rodea de su amor, hay un Dios que ha hecho todas las cosas posibles, amados, para que usted y yo tengamos lo que tenemos dentro de lo que el hombre pueda alcanzar, sea poco o mucho. Dios nos rodea de una atmósfera maravillosa, de temperatura, de calor, de todo lo que el hombre requiere para el sustento diario. Nos ha provisto una naturaleza tan maravillosa, amados. Sin embargo, el hombre es el que la destruye. No es la culpa de Dios que el hombre reviente bombas atómicas y contamine
el planeta. No es la culpa de Dios que el hombre eche mercurio a los ríos y los peces se envenenen y después comemos peces envenenados. No es la culpa de Dios que el hombre esté siempre haciendo contaminación, que aún sus excretas puedan estar siendo pisoteadas. Amados, en el libro de Levítico, si usted revisa, dice que Dios instruyó a los hombres para que por lo menos hicieran letrinas, les dio medidas y todo para que el hombre pudiera desechar ahí sus excretas, porque dice: yo andaré en medio de ti y si viera tus excretas te castigaré, porque Dios es un Dios puro, justo, santo. Y Dios le ha dado al hombre todos los lineamientos para que pueda vivir ordenadamente. Es el hombre que quiere vivir en el desorden, es el hombre que quiere vivir como a él le parece, porque esa es la sabiduría que dice el hombre tener. Si ustedes ven ahí en el mismo texto que leímos, dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Usted vea, dice que el hombre no da gracias a Dios. Se come un pan y se lo come y se atraganta con el pan, pero no da gracias a Dios. Puede tener todos los bienes que tiene y no amanece para decir: gracias, Señor, por la vida, por el aire, por el confort, por el sueño que me diste, por el reposo, por el descanso, porque tú has sanado mis dolencias. Nada, simplemente el hombre se levanta sin dar gracias a Dios. Dice el verso 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Si usted ve el libro de Salmos, en el capítulo 14, en el verso 1, dice lo siguiente, y es que es bueno que usted traiga su Biblia para que tenga un seguimiento. Dice Salmos 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Si ustedes ven, amados, esto nos hace entender la naturaleza del hombre. Si el hombre no invoca a Dios, si el hombre no reconoce quién es su creador, si el hombre no se inclina ante Dios, si el hombre en su propio razonamiento se ha vuelto necio, como dice la palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, ¿cómo va a entender el mensaje de la cruz? ¿Cómo va a entender la palabra de Dios que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, ¿cómo comprender que usted le dice a alguien: mira, Jesucristo murió por ti, pero su corazón está entenebrecido? Ese es el problema. Está entenebrecido. El hombre no quiere comprender la palabra de la cruz. Dice Pablo: es locura para los que se pierden y es poder de Dios para los que se salvan. Entonces vemos, amados, que
esto tiene que ver mucho con la cosmovisión de cada persona, con el entendimiento que tiene el corazón del hombre. Cada hombre es un teólogo que analiza de acuerdo a su propia filosofía. Y hablando de filosofía, vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 2, mis amados. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 8, Colosenses 2. Pablo exclama y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, amados, en otras palabras, la cosmovisión depende de la información o desinformación que tiene una persona. Primera cosa, depende de la filosofía concebida en ese corazón o en esa mente. Por decir, es que en mi pueblo se hace así, o es que mi papá me enseñó así, o es que mi mamá me enseñó así, o es que mis abuelos eran esto. Cuando usted va a hablar con alguien que quiere mostrarle el evangelio de Cristo Jesús, dice: no, yo soy católico, apostólico y romano. Y no son romanos, peor van a ser apostólicos, y tampoco son católicos. ¿Por qué, amados? Porque es la tradición la que hace que su cosmovisión esté alterada, porque su sabiduría es una sabiduría terrenal, y la sabiduría terrenal es animal y es diabólica, dice el apóstol Santiago. Entonces nos volvemos al Génesis, cuando Satanás inyecta el pecado en el mundo, y esa enfermedad es transmitida de generación en generación. Y usted ve: no, es que mi abuelo, mis padres, mis hermanos, mi familia, y todos tienen la misma costumbre y nadie la quiere quitar. ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir? Uy, hasta me botan de la casa. Y prefieren eso, y no saben que un día serán botados del cielo. Un día no tendrán espacio para entrar en la casa de Dios, porque han sido convidados, pero ellos en su filosofía, en la locura, en el desvarío de la mente del hombre, la cruz es una abominación. La cruz no es concebible. Y ustedes vean, amados, desde el siglo IV, el emperador Constantino hizo que la cruz se considerara como un signo religioso, supuestamente espiritual. Pero yo digo, ¿no? Si la cruz fue un instrumento de muerte, ¿y qué hubiera sido si hubiera habido la horca? Entonces tendrían que cargar una soguita en el cuello, como muchos tienen tatuado crucifijos por todos lados. O si hubiera sido la muerte por silla eléctrica, tendrían que cargar una silla, pues también dibujadita, tatuada. O si fuera una guillotina, tendrían que cargar una guillotina. No entienden que ese es el instrumento de muerte. Las iglesias tienen una cruz enorme, como que eso es la salvación. La salvación es del crucificado, no de la cruz. Es Cristo el que dio su vida en la cruz, que es diferente. Por eso es que la cosmovisión del mundo está distorsionada, porque no quiere las doctrinas que no tienen a Cristo, que la luz del evangelio pueda alumbrar el pensamiento de los hombres. Por eso es que el mundo está extraviado, el mundo está en tinieblas,
el corazón de ellos se ha entenebrecido. ¿Cómo será de entenebrecido el corazón de los hombres? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Dice en Romanos 1, en el verso 23, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted ve, amados, hay naciones enteras que le hacen culto al dragón, hay naciones enteras que le hacen culto a la vaca, hay naciones enteras que le hacen culto al ratón. En el antiguo Egipto las ranas eran dioses, y en muchas naciones, amados, los hombres son invocados como santos. Y ahí usted vea la tremenda cantidad de santos que hay en cada pueblo. Y dice que cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la gloria corruptible de los hombres, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Por qué, amados? Porque el corazón del hombre está entenebrecido. Porque el hombre no puede ver, amados, a su Creador. Él se ha envanecido en su propio pensamiento y se ha hecho necio. Por eso, cuando usted le dice necio a una persona, le está diciendo que está perdido. Porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y cuando el necio dice eso, entonces ya no hay salvación. Y usted vea la tremenda cantidad de gente que se jacta y dice: yo soy ateo, yo no creo en eso. Un día, amados, ellos tendrán que abrir su boca y doblar su rodilla, porque la Biblia dice, amados, toda boca confesará y toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo Jesús. Sea aquí en la tierra, en el cielo o debajo en el infierno, igual se doblará toda rodilla para que se manifieste la gloria de Cristo, amados. Si ustedes ven, amados, cuando usted transita por una carretera, a veces hay señales, hay letreros que dicen curva peligrosa, puente estrecho, cruce de peatones, cruce de animales, reduzca la velocidad. Son señales de advertencia. O aparece un señal roja, dice alto, deténgase, pare, ceda el paso. ¿Por qué, amados? Porque si usted no las atiende, usted tendrá probablemente un accidente y probablemente hasta pierda la vida. El Señor Jesús se acercó a un lugar que se llamaba de los Gadarenos. Allí había un endemoniado que cuando el Señor Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, dijo: me llamo Legiones. Solo para generar cierta fijación en el pensamiento de ustedes, dice que tenía miles de demonios en su interior, porque una legión era de 500 o de 1000 soldados, de acuerdo al ejército romano, que se llamaban legiones cada batallón que tenían. Y dice que habían 2000 cerdos. Y los demonios le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? Aún no ha llegado nuestra hora, le dijeron. ¿Por qué nos vienes a atormentar? Y le pidieron permiso para meterse en los cerdos. Y dice que los 2000 cerdos se despeñaron en un precipicio. Pero cuando vemos el resultado de esto
el hombre que estaba poseído quedó liberado, se postró delante de Jesucristo, reconoció quién era Jesucristo y fue un hombre salvado. Pero cuando vinieron todos los que estaban en los alrededores a ver lo que había ocurrido, le dijeron: Señor, ándate de aquí, ándate de aquí, no te queremos, no queremos escuchar tu palabra. Y cuando uno quiere predicarle a alguien, dice: no, es que no tengo tiempo, disculpa, no, a mí no me hables de eso, no, respétame mi religión. Cuando están las señales, los pare, maneja despacio, disminuye la velocidad. Cuando sale la advertencia del evangelio, los hombres no quieren, como estos hombres no quisieron recibir la palabra del Señor. Así hoy es el hombre también, no quiere recibir. Pero amados, su deber y mi deber es, si vemos a alguien con hambre, tenemos que proveerle el pan de vida, que es Cristo Jesús. Si alguien tiene sed, tenemos que proveerle el agua que salta para vida eterna. Si vemos a alguien atado, encadenado a la maldición del pecado, nosotros tenemos que presentarle la palabra de la verdad. El Señor dijo: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Si usted, amado, se enmudece, las piedras hablarán un día por usted. Nosotros tenemos que presentar el evangelio de victoria. Tenemos que presentar a Cristo crucificado, amados. Si alguien está en oscuridad, nosotros tenemos que presentarle la luz del mundo, que se llama Cristo Jesús. Si vemos una familia, amados, que está sumida en la tragedia de la falta de paz, tenemos que presentarle a Cristo Jesús, que dijo: yo soy la paz del mundo, no como el mundo la da. Amados, es Cristo Jesús el que puede transformar la vida de las personas. Es imposible que una persona pueda llegar a alcanzar la salvación si no es justificado. Hay dos palabras, amados, fundamentales que tenemos que saber. La una es la expiación y la otra es la redención. La expiación es cubrir el pecado, y eso fue hasta antes de la venida de Cristo Jesús. Cuando los hombres pecaban, tenían que traer un cordero, y ese cordero tenía que ser macho, y ese cordero tenía que ser perfecto. O sea, no tenía que ser ni cojo, ni tuerto, ni tener ninguna tacha. Tenía que ser limpio el animal, sin sarna. El sacerdote lo examinaba desde la orejita, le veía todo y lo veía por todos lados. Y si el sacerdote lo aceptaba, entonces ese animal era degollado y la sangre del cordero era rociada en el altar, y eso expiaba el pecado. Pero, amados, el libro de Isaías dice el Señor: estoy hastiado de tanta sangre y de tantos machos cabríos. Porque dice que ya no podía soportar eso. Y Dios establece, amados, algo precioso, amados, desde antes de la fundación. Si usted va a Primera de Pedro, sígame a Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19 dice: desde el 18 leamos para entender. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Usted ve, amados, hasta el Antiguo Testamento todos los pecados eran expiados, pero después de que se escribe el último libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Malaquías, hay un silencio de 400 años. No se escribe nada. Pero cuando empieza nuevamente la palabra de Dios, amado, imagínese usted 400 años sin palabra. ¡Qué oscuridad! ¡Qué tragedia! Y aparece Juan el Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante dice Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo Jesús manifestándose, porque Él es el cielo, Él es la salvación, Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro sustento, Él es nuestro alimento diario, Él es la fuente de agua que salta para vida eterna, Él es el redentor, Él es el pariente cercano, Él es el que vino a redimirnos, Él es el que vino a ponerle sentido y propósito a nuestra vida. Él es el que dio su vida en la cruz por nosotros. Él es el que viene a redimirlo. La redención es quitar la culpa. La redención es poner inocente al culpable. Porque alguien, un tercero, viene a pagar el daño, viene a pagar la culpa, viene a pagar el pecado, viene a pagar la cuenta que era impagable. Nosotros, amados, no podíamos con nuestra propia vida. Como dijo alguien, yo hice mi medicatura rural en Manabí, y allá tienen un dicho, dice: a este matándolo queda debiendo. O sea, nosotros, aunque muriéramos, quedábamos debiendo. Pero viene Cristo, amados, el Cordero de Dios, puro, santo, perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, amados. Y Él pone su vida por la nuestra. Entonces, como ustedes ven, amados, es Cristo Jesús que dice: no que me toman la vida, sino que yo la pongo. Dice que Él estaba desde antes de la fundación, ya como un cordero sin mancha, predestinado para el tiempo de la propiciación, el tiempo en que Dios provee esto maravilloso, amados. Si es que usted vea, a las personas les gustan los mensajes cuando les dicen: oh, tú vas a prosperar, tu negocio va a crecer, vas a tener muchos bienes, Dios te va a bendecir, tu generación va a tener muchos bienes. Ese es el mensaje que se está vendiendo. Nos gusta escuchar: bendecido, prosperado. Esas son las frases acuñadas de los predicadores de este siglo. Pero no decimos: estás en pecado, vas a morir por la eternidad, arrepiéntete, busca al Señor, mira la cruz. No, porque no queda nadie. Las iglesias se van. Por eso es que no vienen
a la iglesia muchos porque tienen comezón por la palabra de Dios. Tienen comezón en los oídos cuando les dicen: eres pecador, arrepiéntete. Pero ese es el mensaje del Bautista. El Bautista solo dijo: arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje. No dijo nada más. Si usted revisa Juan el Bautista, solo eso era el mensaje de él: arrepentíos. El apóstol Pedro dice: arrepentíos para el perdón de los pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. Usted ha escuchado que el Señor Jesús dijo: los voy a enriquecer, les voy a dar bienes, les voy a dar esto. No, el Señor dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces, la cosmovisión de muchos, aún religiosos, que llegan a las iglesias, es una cosmovisión de opulencia, de querer prosperar, de tener y tener más y más. Pero la Biblia dice: hacer tesoros en el cielo, donde no minan los ladrones, ni la polilla, ni corrompe la orina. Hacer tesoros allá en el cielo, amados. Es necesario que comprendamos el mensaje de la cruz. Es locura. ¿Por qué, amados? Porque los sabios de este mundo dicen: ustedes están locos. Pero es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que se salvan, amados. Usted imagínese a Cristo en la cruz. Cristo Jesús, amados, recibe el peor de los castigos que se pueda concebir en la mente humana. Y es que se necesita una mente satánica para poder imprimir un castigo tan cruel, tan malvado, tan humillante. Jesús recibe más de 7 tipos de heridas, amados. Fue lacerado, fue escarnecido, fue golpeado con látigos que tenían puntas de acero. Literalmente la piel de la espalda y del pecho de él fueron desprendidas. Fue desnuda la piel, amados, fue desnudada el cuerpo de la piel de él. Sufrió penetración de espinas en el cuello, en la cabeza. Hubo perforación de sus manos y de sus pies. Hubo perforación de su costado. Pero él estaba allí en la cruz, amados, y da una palabra maravillosa. Imagínense usted, amados, todo ese drama, todo ese escenario. Estaban allí los que decían: crucifícale. Estaban allí legiones de demonios cantando, aupando para que el corazón de los hombres que estaban allí entrara en efervescencia. Porque el hombre es sanguinario, amados. Por eso la Biblia dice en el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Ellos estaban escarneciendo. ¿Y por qué les estoy predicando lo que fuera de Semana Santa? Porque en la Semana Santa se van y no llegan a la casa de Dios. Y es necesario que usted conozca la locura de la cruz. Dice que el Señor Jesús estaba ahí colgado, amado, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra, amados, intercesora. Una palabra que pudo haber sido diferente. Él pudo haber dicho: que vengan los ángeles, y más de 7,000 ángeles hubieran descendido en ese mismo instante. Legiones de ángeles hubieran venido. Pero
Pero él, amados, ese era su momento. Usted ve, amados, todo competidor, los atletas ven la meta y su mirada está en la meta. Todo atleta compite para alcanzar la meta. Jesús, su mirada era la cruz. El apóstol Pedro le dijo: no te suceda tal cosa, no voy a permitir eso. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás, me eres estorbo. Él vino para eso. Él vino para ir a la cruz. Él vino para morir. Él vino para salvar lo que se había perdido. Nadie se podía interponer, amados. Y Jesús lo sabía. En la cruz exclama y dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Porque, amados, una palabra de amor, reconociéndola a María, amados. Así como le había dicho en las bodas de Canaán: mujer, ¿qué tienes conmigo? Así le estaba diciendo nuevamente, y se la estaba encargando al apóstol Juan, para que se cumpla la palabra, amados. Él es marido de las viudas y padre de los huérfanos. Estaba allí, amados, una palabra, amados, que es conmovedora. Dice: tengo sed. Y le pusieron, amados, vinagre con hiel. Y cuando lo probó, él no quiso recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque eso iba a turbarlo. Eso iba a causar una somnolencia en él. Y él quería pasar esa copa de dolor, amados, por nosotros. Imagínense que él, con lo débil que estaba, se embriagaba con esa copa. Hubiera dicho: no pasó nada, hubo una anestesia. No sintió por el efecto del vinagre. Dijo: no. Después dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Dolor espiritual. Y es que todos los pecados, amados, los suyos y los míos y de todos los que vendrían, estaban sobre él. Dice que el que no hizo pecado, se hizo pecado. No se hizo pecador, sino que se hizo pecado. Y allí hubo oscuridad, amados. Allí hubo oscuridad. Dice que el sol se ocultó a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Hubo tinieblas, amado. ¿Y cómo se habrá sentido, amados? Cuánto dolor, cuánto escarnio. Y es que, amados, si usted no llora con la cruz, su corazón está endurecido. Si usted no se estremece con lo que Cristo hizo en la cruz, entonces no hablemos de salvación. Tiene que causar un impacto. Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios aborrece el pecado, amados. Y en ese instante él quedó prácticamente solo. Usted vea la expresión de aquellos que estaban con él en la cruz: sálvate y sálvanos a nosotros. 3 horas de fustigamiento de los que estaban allí, de los que estaban crucificados. Pero ocurrió algo tremendo, amados. Uno de los que estaban junto a él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, agonizando, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra que es hasta hoy para nosotros.
Porque usted no sabe, amados, cuál es el fin de su día. ¿Hasta cuándo llega? ¿Está usted preparado? ¿Tiene a Cristo Jesús en su corazón? ¿Está listo? ¿Ha entregado todo a Cristo Jesús? ¿Se ha puesto a cuentas? ¿Le ha dicho: Señor, esto y esto y esto he hecho? Perdóname, límpiame. ¿Ha pedido perdón a los que ha ofendido? ¿Le ha dicho al que ofendió? ¿Le ha dicho al que usted no le correspondió como debería ser: perdóname porque te fallé? Perdóname porque más me pudo mi vergüenza. Perdóname porque he ocultado. Perdóname porque no te he dado lo que te tuve que dar. Perdóname porque te vi necesitado y no te ayudé. Perdóname porque no te pude perdonar. Oh, amados, una palabra tremenda que el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego, amados, de ese silencio viene la palabra de victoria, amados. Él dice: consumado es. Él había pagado todo, amados. Ni un solo pecado quedó sin pagar. Todo lo pagó en la cruz. Él dijo: tetelestai, pagado está. Toda la deuda, amados. Nadie le puede acusar a usted. Usted puede decir: mis pecados todos los pagó Cristo en la cruz. He sido redimido. Eso es la redención. Ya no habla de expiación, habla de redención. Usted es proclamado inocente ante el juez de toda la tierra. Allí Cristo Jesús lo declara a usted inocente y Él se proclama culpable. Por eso, amados, usted tiene que darse cuenta que necesitamos un evangelio en donde Cristo Jesús esté patente todos los días, amado, para que usted y yo nos arrepintamos. Porque si usted no se arrepiente, amados, usted será acreedor de la ira venidera. Vea lo que dice en el libro de Apocalipsis, amados, y con esto vamos a ir terminando. En capítulo 20, verso 11, dice así. Apocalipsis 20, 11. ¿Ya tienen? ¿Me dan un amén? Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, el mundo ha puesto en poco el infierno. Hay gente que osa decir: no, pues si allá va a estar los principales, allá me voy con Madonna, me voy con con el de acá. Y creen que eso va a ser una fiesta. Pero amados,
El infierno es tremendo. Allí, una de las personas que más habla del infierno es Cristo Jesús, amados. Cristo Jesús habla más de 22 veces del infierno. Y Él dice, allí donde no apaga el fuego, donde el gusano nunca muere, el lago de fuego, amados. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí en las tinieblas de afuera. Allí donde el ay y el crujir de dientes. No piense, amado, que no hay infierno, como dicen los literarios, los sabios de este siglo, los hombres que se ríen del infierno, que cuando usted les habla del infierno se sonríen y lo hacen sentir a usted como que usted es loco, como que usted es un fanático. Y está bien, amados, gloria a Dios si lo toman por loco, porque estamos locos por Cristo Jesús. Locura para los que se pierden, y salvación y poder de Dios para los que creen en la palabra. La Biblia dice, justificados por medio de la fe, tenemos perdón por medio de Cristo Jesús. Usted, antes de ser redimido, tiene que ser justificado. Y para ser justificado, usted tiene que creer en Cristo Jesús. Usted tiene que entregar su vida a Cristo Jesús. Usted tiene que confesar que Jesucristo es su Señor y creer en su corazón que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Para poder ser redimidos tiene que ser justificado. Y usted es justificado por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que recibir a Cristo Jesús, amado. Tenemos que proclamar un evangelio en el que verdaderamente el pecador se estremezca, en donde verdaderamente las personas puedan conocer, amados, una palabra que está escrita desde siempre, amados. La palabra de Dios dice, séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra del Señor no pasará. Esta palabra, amados, en este siglo y en el venidero permanecerá. Y usted tiene que reconocerla. Y usted tiene que amarla. Porque por medio de ella usted ha conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por medio de la palabra en la que usted medita de día y de noche, porque en ella está su delicia. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna, dice el Señor Jesús. Tenemos que tomar la palabra en serio. Tenemos que saber que sin la cruz no hay salvación, amados. Dejemos el evangelio light. Busquemos el rostro de Cristo Jesús. Miremos la cruz cada vez que estemos en pecado. Mire la cruz. Humíllese delante de Él. Pida perdón. Diga, Señor, contra ti, contra el cielo he pecado. Busque la presencia del Señor, amados, para que vengan tiempos de refrigerio a su vida. Arrepintámonos. Volvamos nuestro rostro al Señor. Dejemos de pensar solo en la prosperidad. No es que sea malo eso. Lo malo es que ese sea nuestro evangelio, que es distinto. Tenemos que predicar el evangelio de salvación. Y el evangelio de salvación es por medio de Cristo Jesús, por medio de la cruz del Calvario, amados. Allí donde Él dio toda su vida por nosotros, amado. Amén. Póngase de pie. Levante sus manos y diga conmigo: Señor,
Reconozco que tu palabra es verdad. La tomo toda, Señor. La he entendido. Te ruego, Señor, que ninguna mentira, ninguna filosofía hueca, ninguna sutileza cambie mi manera de pensar y de sentir. Ciertamente, tú eres mi Salvador. Tú llevaste a la cruz todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te necesito como mi Salvador. Que tu sangre preciosa cubra todos mis pecados, todas mis manchas, mis rebeliones, mi incredulidad, mi indiferencia, mi falta de amor, mi falta de perdón, la dureza de mi corazón, mi altivez, mi orgullo, mi vanidad. Señor, llévatelas todas y pon tu humildad y tu mansedumbre en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Oh, bendito sea su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos.